Empecemos rápido. Bueno, entonces sí. ¿Cómo está? ¿Cómo están? A ver, entonces, veamos en dónde nos quedamos. ¿Cómo está Uco? Acordar. Entonces, ayer vimos cómo clasificar los suelos mediante el diagrama de clasificación por texturas de la USCC, ¿no? ¿Cierto? Del sistema de clasificación de suelos. Entonces vimos tanto cuando solo hay arcilla, limo y arena, también como cuando hay alguna carga de grava mm, importante. Entonces lo importante era determinar qué tipo de suelo teníamos, porque claro, con eso podíamos nosotros ir a ver qué características del suelo tiene, ¿sí? El suelo con el que estemos trabajando. Entonces, vimos este. Vimos la clasificación según la USDA, ¿sí? La United States Department of Agriculture, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Ujú. Ya, entonces, eh, lo que nos sirve, como les indico, es de lo que nos ayuda a ver esta clasificación, a determinar qué tipo de suelo es porque dependiendo del tipo de suelo, ¿sí? Nosotros vamos a tener ciertas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, déjenme ampliar. Entonces, por ejemplo, aquí, este es un perfil del suelo, ¿no? Es el corte vertical que ya habíamos dicho, y aquí están las capas. Entonces, la primera capa siempre va a ser la de humus, ¿sí? Que contiene toda la materia orgánica viva y muerta que se está descomponiendo. Pero más abajo está una capa que puede ser de alguno de estos tipos de suelo, de alguna de estas partículas, o lo que es más general, una mezcla en algún porcentaje de estas tres partículas, ¿no? Arena, limo o arcilla. Entonces, lo importante aquí para saber de qué tipo de suelo tenemos es porque de eso va a depender las características o mejor dicho, las propiedades físico-químicas. Esa es la palabra adecuada. ¿Sí? Del tipo de partículas o de tipo de suelo que esté formado, ¿sí? Los horizontes de un suelo característico, pues dependerán las propiedades físico-químicas que tenga ese suelo. Entonces, propiedades físico-químicas que justo vamos a ver después de este tema, que pueden ser densidad, porosidad, conductividad eléctrica, pH, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, capacidad de infiltración, etcétera. Todo eso va a estar relacionado al tipo de suelo que se tenga, es decir, al tamaño de las partículas y al porcentaje en que se encuentran esas partículas en el suelo. Entonces, fíjense en esta imagen, si los suelos fueran puros, si solo tuvieran esas partículas, pues se verían así, ¿sí? Este horizonte que está aquí, esta capa que dice arena y polvo, puede ser, por ejemplo, solo de arena. Entonces, ese suelo, si usted hiciese el corte, vería algo más o menos así. ¿Sí? Partículas de hasta 2 milímetros unidas y entre ellas un espacio más o menos grande. Entonces, ¿qué implica eso? Eso implica que, por ejemplo, aquí el agua va a penetrar muy rápido. ¿Sí? Entonces se va a ir al fondo muy rápido y no va a quedar con mucho tiempo en estas capas. Y eso tiene problemas, ¿no? Porque si el agua no se encuentra aquí el suficiente tiempo para que las raíces de las plantas, por ejemplo, absorban agua,
pues no van a poder crecer las plantas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la arena, suelos puramente arenosos tienen poros demasiado grandes, una porosidad muy alta. Entonces el agua, ni bien cae a la superficie de ese suelo, se va a ir al fondo. Y de ahí pues se va a ir a las capas de freáticas y se va a perder, ¿sí? Entonces no va a dar suficiente tiempo para que las plantas puedan hacer uso de esa agua. Si el suelo fuera totalmente limo, bueno, tendríamos más o menos un horizonte de este tipo, ¿no? Partículas más pequeñitas, hasta de 0.002 milímetros, y con espacios más pequeñitos, ¿no? Entonces aquí el agua pues no va a infiltrarse tan rápido, entonces podría tener una tiempo de estadía lo suficientemente grande para que puedan crecer las plantas, las raíces de las plantas, ¿sí? Por ejemplo, si alguien ha leído o se acuerda de la historia, el limo, los suelos limosos que se llaman, que tendrían esta estructura, fueron muy importantes para el desarrollo de la cultura egipcia, ¿sí? Del Egipto antiguo. Porque los egipcios antiguos, me refiero a hace 2000 años, necesitaban que el río Nilo llene de limo, ¿sí? Cada estación lluviosa en las tierras de Egipto. Entonces, cuando llegaba la época lluviosa, el Nilo crecía y iba arrastrando limo desde las partes superiores del país hasta las partes inferiores y rellenaba todos los valles o todo el valle del Nilo con limo, ¿sí? Con estos sedimentos de limo. Y sobre estos sedimentos que tenían esta estructura, pues sembraban los egipcios. Y de ahí obtenían las cosechas de trigo, las cosechas de cebada, que alimentaban a toda la población. Si eso no pasaba, no se hubiera podido desarrollar esa cultura, ¿sí? No hubiera prosperado. Es gracias al limo, a las grandes cantidades de limo que creaba suelos limosos en el valle del delta del Nilo, que se podía hacer una agricultura extensiva, ¿sí? Entonces, es un gran ejemplo de la importancia del limo, por ejemplo, como suelo agrícola. Y si solo hubiera arcilla, pues tendríamos así partículas bien pequeñitas, pero los poros también serían muy, muy, muy cerrados, ¿no? Entonces el agua pasaría mucho más tiempo aquí. Eso puede tener sus dificultades porque, claro, se saturaría el suelo. Entonces tampoco es conveniente eso. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo mejor para la formación de los suelos? Que no haya una sola de estas partículas, sino que haya una mezcla homogénea más o menos de los diferentes tipos de partículas, como está aquí representado en esta imagen, en este suelo, ¿no? Aquí hay partículas de arena, partículas de limo, partículas de arcilla. Entonces, cada una va a aportar sus propiedades físico-químicas para hacer que las propiedades finales del suelo sean diferentes a las que tiene cada uno de estos tipos de partículas por separado. Y eso a su vez va a favorecer o va a entorpecer, dependiendo del porcentaje, la, el crecimiento de las plantas y de los animales. ¿Mm? Entonces, según la clasificación que hemos visto, pues pueden caer los suelos en suelos arenosos, limosos, arcillosos, serían puros, ¿sí? O suelos francos, que son los que también llamamos en este gráfico margos, ¿sí? Que aquí está puesto como con la letra marga. Marga es equivalente a suelo franco. Pero lo que nos interesa son las propiedades que tienen estos tipos de suelo. Entonces, si un suelo llega a ser arenoso o altamente arenoso, porque recuerde, según nuestro diagrama, puede ser arenoso, o sea, los que caen dentro de este intervalo, o
altamente arenosos, que podría ser estos de aquí, arenas con algo de marga, o marga arenosos, ¿sí? O marga arcilla arenosos, o arcilla arenosos. Entonces, miren, sería todo este tramo. Le voy aquí a dibujar. Por ejemplo, todo este tramo, todos los suelos que tengan porcentajes, ¿sí?, de arcilla, limo y arena, y que caigan en esta zona, pues tendrían propiedades de la arena, ¿no? Mezclado con propiedades de ciertas propiedades de arcilla y de limo, pero más sería propiedades de arena. Entonces, si caen en esos tipos de suelo, estarían compuestas obviamente principalmente por arena, que son partículas que se aprecian a simple vista, como la arena de la playa. ¿Sí? Justamente esa sería la comparación. Usted puede ver las partículas de la arena de la playa. Así sería el suelo arenoso. Justamente las playas son suelo arenoso 100%. Entonces dice que estas partículas se separan con facilidad. Aquí están las propiedades. Las partículas se separan con facilidad, obviamente, porque como son tan grandes, al que a simple vista se pueden ver, pues se pueden separar también así. Se saturan con poca agua, ¿sí? Se secan rápidamente al aire, problemas, porque claro, si no logran retener agua no, y se secan rápidamente al aire, o sea, el agua se va demasiado rápido, se evapora demasiado rápido, eso es lo que nos quiere decir, pues no va a tener suficiente tiempo para que las plantas que traten de crecer en ese tipo de suelo logren absorber el agua. Y sin agua, pues no pueden crecer y no pueden vivir. Tienen poca adhesividad, ¿sí? Es decir, si usted los coge y los trata de unir, no van a hacer, ¿sí? Ni bien usted lo suelte el suelo, pues se va a desparramar de su mano. Los suelos arenosos también son llamados suelos ligeros, ¿sí? Esa es una clasificación medianamente vulgar, se puede decir, ¿no? Que se suele escuchar mucho. Entonces, a veces los campesinos suelen clasificar los suelos, o bueno, suelen darle el nombre de los suelos a como suelo ligero o como suelo pesado. Los suelos ligeros son los que tienen alta carga de arena, ¿sí? ¿Y por qué se llaman suelos ligeros? Porque como no pueden retener mucha agua, ¿sí? El agua es el que genera peso cuando se está dentro de los suelos, ¿sí? Si no logra tener agua por mucho tiempo, se evapora el agua muy fácilmente, pues el peso solo sería el de la arena, ¿sí? Entonces como que se aligera el peso. Por eso se llaman suelos ligeros a los que tengan gran cantidad de arena. Y por este mismo efecto de que no puede retener el agua, no tiene propiedades coloidales, o sea, no puede generar coloides, ¿sí? Que son partículas, ¿sí? Que están llenas de agua, ¿sí? Y que son muy importantes para la absorción por medio de las plantas. ¿Sí? Hay muchas plantas que absorben agua mediante coloides. Entonces, si el suelo no puede retener agua, tampoco puede formar coloides y tampoco le sirve a la planta para su metabolismo. Tampoco retienen los nutrientes. Por eso es que usted verá que en la arena de la playa no crece nada. ¿Sí? Además, presentan una mala estructura, una alta aireación porque sí, efectivamente, como los poros son muy grandes, puede entrar el aire muy fácilmente y si el aire entra muy fácilmente se va llevando el agua, pues se evapora el agua. Tienen muy alta permeabilidad, es decir, ni bien el agua tope la superficie de este tipo de suelos, se va a ir para abajo, se va a infiltrar. Nula retención del agua. Y aquí mire lo que le dice. Por lo tanto, son suelos no deseables para el cultivo de regadío, ¿sí? Ya que requieren un gran esfuerzo. Entonces, si usted tiene un suelo arenoso, no va a poder cultivar eh, cultivos que necesiten agua, ¿no? En cambio, los suelos limosos, en cambio, están constituidos mayormente por partículas de limo, que son más grandes que la arcilla, pero más pequeños que la arena.
¿sí? Justamente nos dice que son 50 veces más pequeñas que la arena. Entonces, su aspecto es como de polvo blanco, como de talco, el aspecto se refiere. Y cuando se humedece es suave, porque claro, como los poros son más pequeñitos, puede ahí colarse el agua y como el aire no puede entrar tan fácilmente, no va a evaporarse. Cuando está humedecido es adhesivo, ¿sí? Porque claro, como el agua va a quedarse en el interior, cuando si usted coge en la mano un poco de este tipo de suelos y lo aprieta, ¿sí? Se va a formar una especie de plastilina y si usted abre la mano, pues se va a quedar con esa forma, ¿sí? No retiene el agua por mucho tiempo, ¿sí? Retiene más que la arena, pero tampoco mucho. Y los suelos limosos tienen gránulos de tamaño intermedio, son fértiles y fáciles de trabajar. Forman terrones fáciles de desagregar cuando están secos. Es decir, cuando se seca, usted puede otra vez volver a disgregar ese suelo. No se va a quedar ahí apelmazado. En los suelos arenosos ni siquiera se van a apelmazar, a eso se refiere. El otro tipo serían los suelos arcillosos. Están compuestos, obviamente, principalmente por arcilla, que son silicatos de aluminio. Son suelos que cuando se humedecen se vuelven muy plásticos, por eso es la arcilla la que se usa para hacer los trabajos de barro, ¿sí? Porque cuando la arcilla se humedece forma barro. ¿Sí? Entonces usted le coge a la arcilla, le humedece, forma barro y puede darle la forma de lo que usted quiera. Luego eso le puede meter en un horno y ya va a tener ahí las vasijas de barro o todo lo que usted quiera de barro. Eh, Retienen mucha agua, ¿sí? Y por eso, porque retienen mucha agua, a este tipo de suelos se les llama pesados, ¿sí? Los suelos arcillosos se suelen llamar suelos pesados, ¿sí? O los que tienen gran cantidad de arcilla se llaman suelos pesados, porque retienen mucha cantidad de agua. No drenan ni se desecan fácilmente. Es decir, que logran conservar dentro de sí el agua que llegue a ellos. No hace que el agua se pierda muy fácilmente. Y por ende, este tipo de suelos tiene muy buenas reservas de nutrientes. O sea, la arcilla es la que necesita el suelo para poder conservar los nutrientes que luego las plantas necesitan. Son fértiles, sí, pero difíciles de trabajar cuando están muy secos, ¿no? Entonces, fíjese que bueno, aquí no se ponen los suelos que tengan grava, porque obviamente esos suelos serían piedras puras, entonces no tendrían mucha importancia. Entonces, si usted analiza cada una de estas propiedades de los suelos arenosos, limosos, arcillosos por separado, pues tienen separadas propiedades diferentes. Entonces, lo importante no es tener este tipo de suelos únicos, ¿sí? Lo importante es tener una mezcla de suelos, de estos tres tipos de suelos. Y a esa mezcla, ¿sí? A esos suelos que tienen mezclas de estos tipos de suelos, se le conocen como suelos francos o margos, ¿sí? Entonces ahí justamente nos indica que los suelos francos se refieren a los suelos que son mezclas de varios tipos de materiales, ¿sí? Ya sean arenosos, limosos o arcillosos, y que presentan propiedades mixtas respecto a las mencionadas anteriormente. Entonces, los suelos francos como que son los ideales que deberían darse en la naturaleza. El suelo franco es una mezcla en porcentajes diferentes de estos tres tipos de suelos: arenoso, limoso, arcilloso. Entonces, mmm, si usted puede identificar visualmente los distintos tipos de suelo, pues más o menos lo podría hacer como está aquí en esta imagen, ¿no? Suelo arcilloso es un pesado, pero alto en nutrientes. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que quisiéramos? Mantener esa capacidad de eh, mantener nutrientes, pero no quisiéramos que sea tan pesado el suelo.
Entonces deberíamos mezclarle con otro tipo de suelo que sea más ligero, ¿sí? Y que tenga una capacidad de retener agua, pero no tanto para que no se sature el suelo. Entonces, ahí habría que ir mezclando con otro tipo de suelo en otros porcentajes. Suelos arenosos son cálidos, ligeros, secos, pero ácidos, ¿sí? Entonces no son buenos. Suelos limosos son ligeros, retienen humedad, entonces mire, una buena mezcla sería arcilloso, con mucha arcilla, mediano en limo y algo de arena, porque la arena también se necesita, ¿no? Porque el agua tampoco puede acumularse mucho, entonces si solo mezcláramos un suelo arcilloso con limoso, como ambos tienen una buena retención de agua, pues el agua no va a poder eh, moverse, ¿sí? Entonces tendríamos un suelo saturado y en un suelo saturado pues proliferan las bacterias y tampoco es bueno para la agricultura. Entonces tendríamos que mezclarle con algo de arena porque sabemos que la arena va a hacer que el agua pues fluya con más facilidad. Entonces sería buena idea hacer una mezcla adecuada en porcentajes de arcilla, arena y limo, que es justamente el suelo franco, ¿no? Que es la última imagen dice suelo franco, que es una mezcla de arena, limo y arcilla, y lo vería usted así, como está en la imagen. Hay, dependiendo de los porcentajes, habrá distintos tipos de suelos francos, ¿no? Que eso es lo que vimos en el diagrama, ¿no? Entonces, todos estos son margos, ¿sí? Pero dependiendo de si tiene un porcentaje mayor en alguno de las partículas, pues será más margo en limo, más margo en arcilla, más margo en arena, pero hay un límite, ¿no? Hay un límite para que se llame margo, ¿no? Y el mejor de los suelos, pues sería el que está en el intermedio, ¿no? Por ejemplo, en esta zona de aquí. Sería como que el mejor de los suelos, al menos a nivel agrícola. Sería el más ideal, el más deseado por todos los agricultores. Ni mucha arena, ni mucha arcilla, ni mucho limo. Con las propiedades, con las mejores propiedades de cada tipo de partícula. Entonces, ¿qué nos dice de los suelos francos? Sí, es se denomina el suelo franco a las partes superficiales del terreno, aquí está lo importante, cuya composición cuantitativa está en proporciones óptimas o próximas a ellas. ¿Qué quiere decir con eso? Que ya se ha estudiado cuáles serían las proporciones, las mejores proporciones, ¿sí? De arcilla, de limo y de arena que debería tener un suelo si quisiésemos que sea el mejor suelo para sembrar. Eh, y esa proporción justamente es esta que está aquí, que le estoy señalando. Esta. Dice, el mejor suelo sería aquel que tenga una textura relativamente suelta, es decir, 45% arena. Le va a dar esa soltura al suelo para que el agua pueda penetrar fácilmente. Porque si el agua ni siquiera logra entrar a la parte interna del suelo, pues tampoco nos sirve, ¿no? Se va a quedar en la superficie. Entonces, hay que darle esa facilidad de que entre, pero también hay que irle haciendo que se retenga en las partes internas del suelo. Entonces, hay que darle adecuada retención de humedad, es decir, el agua que logra pasar de la arena tiene que irse reteniendo en las partes internas y para eso se puede usar arcilla. ¿En qué porcentaje? En 15%. Eso es lo que los estudios científicos han dicho que sería la proporción exacta para obtener esta capacidad de retener la humedad. ¿Sí? Y por último, hay que aportarle fertilidad, como en el caso del Nilo, ¿no? Y eso lo hace los limos. ¿En qué proporción? En el 40%. Entonces, esa sería la proporción óptima, ideal, ¿sí? Que un agricultor soñaría, por ejemplo. 45% arena, 40% limo y 15% arcilla. 45, 40,
Entonces, si nos fuésemos a nuestro diagrama, ¿dónde caería? ¿Sí? ¿Cuál era el porcentaje? 45 arena y 40 lima. 45 arena sería aquí, y me voy para acá. 40 limo, sería aquí, y me voy para abajo. Y obviamente el resto sería justo 15 arcilla. Y es justamente el que le dice marga puro, ¿no? En nuestro diagrama. Marga o franco. Este sería el suelo franco puro. Entonces, todos los suelos que caigan en esta parte del diagrama ternario serían suelos ideales para la agricultura. Y el mejor de todos sería el que caiga justo en este punto, con estas composiciones. Eso no hay, ¿no? O bueno, lo que más se acerca son los que se conocen como tierras negras, que son los mejores suelos, pero no es que hay de por sí mucho de este tipo de suelos. Entonces, a este tipo de suelos francos tienen una serie de características únicas. Son equilibrados, es decir, tienen un equilibrio perfecto entre arena, limo, arcilla. Son fértiles, naturalmente fértiles porque tienen capacidad de retener nutrientes. Tienen buen drenaje, ¿sí? Retienen bien la humedad, pero permiten que el agua no se vaya a saturar en el suelo. ¿Sí? Puede evacuar el agua, pero con un tiempo adecuadamente establecido. Y tienen buena aireación. La estructura que tienen hace que se permita la circulación del aire, que es algo vital para las raíces de la planta, porque la planta también respira, ¿no? Las plantas necesitan agua y necesitan aire. Entonces, un suelo que permita tanto la entrada de agua, pero que el agua no se acumule, es decir, que haya suficiente agua, pero no demasiada, y que además permita que el aire entre, es un suelo ideal. Y que además tenga nutrientes, pues es perfecto. Y el mejor de los suelos sería esto. Es el de aquí con esta composición. Y justamente aquí está en la imagen de los diferentes tipos de suelos que ya vimos, ¿no? Un 100% arenoso, un 100% arcilloso, un 100% limoso. Pero ninguno de los tres es ideal por separado. La mezcla de los tres, o sea, la unión de las propiedades, de las mejores propiedades de los tres, nos dan el llamado suelo franco, que es el mejor para la agricultura. Y claro, este tipo de suelos no es muy común, ¿sí? O no hay zonas en las que haya comúnmente este tipo de suelos, pero sí hay zonas que han sido favorecidas, ¿sí? Por efectos naturales del planeta, de la formación del suelo y de las zonas en las que están ubicados, que hacen que hayan zonas de agricultura por excelencia, como son las que están aquí dibujadas, ¿no? En color marrón. Esos son los mejores suelos para la agricultura. Entonces, por ejemplo, aquí en Sudamérica, tengo esta imagen aquí. Entonces, aquí en Sudamérica tenemos una parte de Colombia, ¿sí? Una parte de Argentina, Uruguay y Brasil, que justamente son las zonas de agrícolas por excelencia de Argentina, Uruguay y Brasil, ¿no? Argentina y Uruguay son grandes países agrícolas porque justamente tienen esta zona que está rodeada del Río de la Plata. Entonces, el Río de la Plata, pues, ha favorecido que se presente este tipo de suelos. En Norteamérica, pues hay partes de los Estados Unidos y de Canadá, especialmente de Canadá, aquí donde están las zonas de Athabasca, y están los grandes llanos y las grandes praderas, que tienen gran cantidad de producción de trigo, ¿sí? Trigo, maíz, soja.
A pesar de que aquí solamente se puede, está en una latitud muy alta en el planeta, entonces tienen inviernos muy fuertes, cae nieve muy fuerte. Pero a pesar de eso, debido a las características del suelo, cuando es verano y otoño, pues tiene gran producción agrícola. Y la otra zona, que es la más importante o con la superficie de tierra más grande, ¿sí? Con mejor capacidad agrícola, es esta parte de Rusia, Siberia. Y si usted se fija aquí, que lo voy a ampliar, Tomás, si usted se fija aquí, esta parte de aquí es la parte de Polonia y aquí está Ucrania. Entonces, si usted ha visto, últimamente nosotros estamos a nivel global, mejor dicho, estamos enfrascados en el problema de Ucrania, ¿no? Entonces, muchas cosas se ha dicho de por qué hay este problema de Ucrania. Y una de las razones más altas, más grandes, es porque el territorio ucraniano tiene un suelo extremadamente rico para la producción agrícola. Y todos los países están interesados en tener capacidad de intervenir en ese tipo de suelos. Porque claro, Ucrania, si usted ve qué es lo que exporta, qué es lo que produce, produce más de la mitad de los fertilizantes del planeta que el planeta usa. Por ejemplo, cuando estalló la guerra en Ucrania, el valor de los fertilizantes se disparó, obviamente porque Ucrania ya no podía proveer fertilizantes al mundo. Gran parte de la producción agrícola que consume Rusia y los países bálticos y África vienen de Ucrania, a pesar de que es un país relativamente pequeño, sí es casi 3 veces del tamaño de Ecuador, pero comparado con los demás países alrededor de él es pequeño. Casi todo su territorio es extremadamente fértil, entonces produce grandes cantidades de productos alimenticios. Entonces, uno de los aspectos que ha provocado estos conflictos es justamente la alta productividad de la tierra ucraniana. Entonces, para que vea que el suelo también puede ser, tener este aspecto de beligerancia mundial, porque todos quieren acceder a las mejores tierras de cultivo, ¿no? Eso es. ¿Alguna duda respecto a los tipos de suelo y a las características? No hay. ¿Ya? Entonces, si bien ya hemos visto cómo clasificar los suelos dependiendo de la textura, es decir, del tipo de partículas del que estén compuestos y de las propiedades que tienen, eh, hay otra clasificación que es más específica. Si ya no se fija tanto en la textura, o sea, toma en consideración la textura, pero también toma en consideración otro tipo de propiedades como ya el tipo de nutriente, la zona en la que está, las plantas que suelen crecer en ese tipo de suelos, etcétera. Y entonces la USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pues hizo un estudio de todos los suelos que pudo encontrar y encontró más de 70.000 tipos de suelo, o sea, mezclas posibles que se han dado en la naturaleza, mezclas de, obviamente, estos tres tipos de suelo. Y se usó esto para clasificar los suelos, ¿sí? Debido ya a su origen, ya al criterio que maneja la FAO, ¿sí? Que es la Organización Mundial para la Alimentación, para la Agricultura y la Alimentación. Y a este tipo de clasificación, perdón, lo que hizo es clasificar los suelos en lo que se llamó órdenes de suelo, ¿sí? Y entonces, todos los suelos se pueden clasificar en 12 órdenes, ¿sí?
los 12 órdenes de suelo de la USDA, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y estos 12 órdenes, que son una clasificación específica, ¿sí? Ya tomando en cuenta otros parámetros, no solo la textura. Entonces, lo que quiero explicarles es que la clasificación anterior respecto a la textura es importante porque nos indica el tipo de propiedades que va a tener un suelo dependiendo de las partículas que lo conforman. Pero esta clasificación específica mediante órdenes es importante, en cambio, porque nos indica la zona en la que podríamos encontrar diferentes tipos de suelo, que ya tienen propiedades más específicas, ¿sí? Ya no solo se toma en cuenta si tiene solo arcilla, limo o arena, sino que también toma en cuenta, bueno, dependiendo de la zona, deben haber cierto tipo de plantas, ¿no? Ese tipo de plantas, cuando mueren, van a dar materia orgánica de un tipo, ¿sí? Ciertas moléculas orgánicas que otros tipos de plantas no producen en otras zonas. Entonces, tomando en cuenta ya todo eso, se ha clasificado de manera más específica en 12 órdenes de suelo, que son los que están ahí en esta tabla descritos: los alfisoles, los andisoles, los aridisoles, los entisoles, los espodosoles, los gelisoles, los distosoles, los inseptisoles, los molisoles, los oxisoles, los ultisoles y los vertisoles. Nombres raros, pero son nombres que pues dan los taxónomos que hacen esta clasificación, ¿ya? Y entonces a nivel mundial ya se sabe en las diferentes zonas del planeta qué tipos de suelo hay, ¿sí? Como usted puede ver ahí en el diagrama mundial, ¿sí? Entonces, dependiendo del color, si usted analiza el color y ve a qué tipo de suelo, a qué orden de suelo pertenece, pues usted puede decir, en esta zona va a haber este tipo de suelos. Y con ese tipo de suelos usted puede ver qué características tiene ese tipo de suelo, ¿no? Vamos a ver algunos nomás, ¿no? Por ejemplo, el listosol, que es cuyo perfil es el que está en la imagen, ¿sí? Es el corte vertical, así se vería un suelo histosol, que le insisto, tiene grava, tiene arcilla, limo y arena en proporciones determinadas, pero además tiene otras características referidas a la materia orgánica de la zona local. Entonces dice que son suelos con grandes acumulaciones de materia orgánica sin evolucionar. Recuerde que evolucionar es decir que aún no se ha hecho humus elaborado. Condiciones de baja temperatura y alta humedad. ¿Mm? El molisol, bueno, usted podría verle ya a detalle, ¿sí? Porque tiene que leer específicamente el PDF, ¿no? Pero bueno, voy a hacer uso de esto antes de que me olvide, de este tipo de clasificación, porque una de las tareas, déjenme entrar, mm, aquí está. Entonces estamos analizando este CF2, características del suelo, el diagrama de clasificación, que es el que usamos para hacer la clasificación por textura. Y aquí está en la tarea, una tarea de este CF, ¿sí? ¿Y cuál es la tarea que se le ha asignado? ¿Sí? Entonces dice, en el documento anexo encontrará el mapa de órdenes de suelo para el Ecuador. Todos los países ya tienen su mapa de órdenes de suelo, el Ecuador también. Entonces dice, analiza el mapa, ubique su zona, la zona en donde usted vive actualmente, y reporte tres cosas. En un mapa de Google, ubique su zona de residencia. Sí, lo pone ahí y dice, yo vivo en esta zona. Dos, indique el tipo de suelo que le corresponde según la información del mapa de órdenes. Y tres, le dice, haga un corte vertical en un pedazo de suelo de su localidad o tómele la foto a un pedazo de suelo que ya esté cortado en una montaña o lo que sea, y adjunte al PDF y según su criterio indique si en realidad parece el orden de suelo que le indica en el mapa. ¿Sí? Entonces veamos cuál es el mapa de órdenes del suelo del Ecuador. Es este. ¿Sí? Después usted le puede hacer más grande, más pequeño para ver más.
Y entonces lo que se le pide, lo que vamos a hacer es una comparación, a ver qué tan real es lo que nos hacen los que investigan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a ubicar donde yo vivo, ¿sí? Que es aquí en Quito, más o menos por esta zona de aquí, ¿sí? Por el Valle de los Chillos. Y aquí está un color, ¿qué será? Cafecito. Entonces me voy acá y aquí están las mismas clasificación que acabamos de ver. Y ese color aquí claramente le corresponde a los molisoles. Y las características de esos suelos dice que son suelos minerales profundos con excelentes propiedades químicas y físicas y se consideran los más productivos del Ecuador. Y yo digo, sí, ¿no? Porque aquí en el Valle de los Chillos hay gran producción agrícola, hay innumerables haciendas, entonces como que sí cuadra. Y entonces me voy a ver por la calle, debe haber algún un corte, ¿sí? De un suelo, o yo mismo hago un corte en un suelo, o sea, acabo un poco un suelo en cualquier zona de donde yo vivo, y pues le tomo una foto y veo si este cuadra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo tendría que hacer molisol, entonces tendría que irme aquí, y aquí están las imágenes de cómo se vería un molisol. Entonces busco el molisol, aquí está el molisol, y entonces comparo, ¿no? Entonces, la foto que yo tomé de mi suelo con esta de aquí, digo, no, sí se parece. Entonces, sí estoy de acuerdo en que parece que es un molisol, ¿no? Esa es la tarea que le está pidiendo en esta. Inge, una Ajá. consulta. ¿Cuál? Sí, estaba revisando también esa tarea, pero por ejemplo, yo vivo en Sucumbíos, en lo que es el Cantón La Guagria, ¿Ya? pero según el mapa sale que es una arena como es arcillosa, pero ¿Ya? en realidad donde yo vivo no es, o sea, bueno, en el lugar donde yo vivo no es arcilla, aquí es tierra negra. Ya, por ejemplo, entonces ahí, ¿cuál sería su conclusión? Porque solo le está pidiendo que usted compare, ¿no? Si usted le compara y le dice, bueno, en mí sí le da justo o parecido a lo que yo veo con mis ojos, que es el tipo de suelo. Y si no, pues tampoco esto es de 100% confiable, ¿no? Entonces ahí debería usted decir no, con las pruebas que usted tiene, ¿no? Mire, aquí está la Ah, foto del sí. tipo de suelo y aquí está lo que realmente está. No está, al menos en esta zona, Ah, no hay ya. ese tipo de suelo. Sí, o sea, porque más que todo en lo que es Sucumbíos, sí, sí hay bastantes lugares con tierra arcillosa, tierra roja, pero bueno, en el lugar donde yo vivo no tengo, o Claro, sea, tierra roja, sino tierra negra. claro, entonces mire, por ejemplo, ahí sería esta la conclusión. Por ejemplo, en la zona en la que yo vivo, no cuadra. Entonces, lo que Mm. quiere decir es que este mapa no está tan afinado o no llega a una afinación porque puede ser que su zona sea muy pequeña comparada con el tamaño de la provincia. Entonces, ciertamente en su zona hay tierra negra, pero no en suficiente cantidad como que para que se pueda ver en el mapa. Ah, listo. ¿Sí? Gracias. Porque claro, este tiene a cierto nivel de escala. Entonces, si su zona es, por ejemplo, muy pequeñita, pues también no se le puede pedir mucho a los que hacen los mapas, ¿no? Porque esto es promedios, ¿no? No es que van no es que esto se hace a cada kilómetro, se toma muestras del suelo y se clasifica. Esto es con un muestreo, pero a nivel de kilómetros cuadrados, ¿no? Cada 1000 kilómetros cuadrados, unas muestras y se asume que toda esa zona es de ese tipo de suelo. Entonces también tiene sus limitaciones. Pero eso es lo importante, ¿no? Para eso es justamente eso es lo que se quiere ver con la tarea. A ver, que compare usted ya con sus propios ojos, a ver si lo que le dicen los expertos cuadra con lo que tiene usted en su lugar, ¿ya? Inge, o sea, en la hoja de trabajo le pegamos el mapa de Google y ahí ponemos nuestra ubicación. Puede hacerlo así o puede pegar, eh, ¿dónde está? En el mismo mapa en el mismo mapa Mm. de- solamente para saber en qué ubicación es, pues, para que
Déjenme ver si tengo otra vez el mapa. Aquí está, el mapa de suelos del MAC, del Ministerio de Agricultura. Puede ubicarle aquí mismo, ¿no? Puede decir, yo vivo en, usted me dice en Sucumbíos, ¿no? Entonces le hace un copy and paste de este mapa y le pone ahí una X, ¿no? Algo que indique que usted vive ahí. Se le decía en Google Maps, porque claro, en Google Maps es más fácil porque usted hace clic y se pone la señal de ubicación. Sí. Pero lo puede hacer en cualquier mapa. Solamente es para saber qué Ya, zona es la que usted está hablando. Entonces, si usted vive aquí, por ejemplo, le puede poner aquí un circulito con una X. Entonces, eso indica que usted es de esa zona. ¿Ya? y ahí a continuación se pega la fotografía del suelo y se redacta qué tipo de suelo es. Exactamente. Sí. Y sus consideraciones, ¿no? Como lo que me acaba de decir. Mire, a mí me dice este suelo, pero a mí no me cuadra. Porque, mire, Ah, listo. ahí está la imagen. ¿Ya? O sea, una conclusión en sí, ¿no? Esto es una conclusión suya. ¿Sí? Ah, ok, gracias. No tiene que ser que sí está bien o que está mal. Aquí ni nada está bien ni nada está mal. Lo que hay es comparar con Listo, bases, genial. ¿no? Por eso es la foto. Eso es esa tarea antes de que me olvide ya que estamos en la clasificación por órdenes, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿ya? Con estos dos tipos de clasificaciones, pues ya podríamos ir completando nuestro conocimiento de los suelos. Entonces, fíjese que hasta ahora ya hemos visto qué es un suelo, cómo se forma, ¿sí? Qué factores lo afectan, ¿sí? Para que se forme. Y ahora estamos viendo cómo se clasifican por textura, cómo se clasifican ya más específicamente, tomando en cuenta otros aspectos como la materia orgánica y la zona en la que se crea el suelo. Y ahora lo que nos falta, o lo que nos toca ver es ya las propiedades físico-químicas del suelo. Porque hemos hablado, ¿no? Que cada suelo, dependiendo de la composición que tenga, tendrá unas propiedades físico-químicas específicas. Pero ahora necesitamos ver cuáles son esas propiedades físico-químicas. Y vamos a empezar con las propiedades físicas, ¿sí? Porque son físico-químicas, entonces son propiedades físicas y propiedades químicas. Vamos a empezar con las físicas. Y entonces, eh, ¿cuál es la importancia de las propiedades físicas del suelo? Las propiedades físicas son las responsables de captar, almacenar y transmitir agua a las plantas, ¿sí? O dicho de otro modo, las propiedades físicas de un suelo son las que nos indican a nosotros qué tan fácil es para una planta que esté en ese suelo captar, almacenar y transmitir agua, ¿sí? Porque de eso dependerá el buen desarrollo de las raíces, ¿sí? También las propiedades físicas son las que nos indican el movimiento, cómo será el movimiento del agua dentro del perfil del suelo, o sea, en el interior del suelo, y la distribución de las partículas y los poros. Entonces, hay cinco propiedades físicas que nos dan una idea de esto, de la movilidad del agua y de la capacidad de las plantas para acceder al agua en el suelo. ¿Cuáles son esas cinco propiedades físicas? Pero insisto, aquí no es tan importante saber cuáles propiedades físicas son, sino para qué nos sirven esas propiedades. Entonces, las propiedades físicas nos van a dar el dato de qué tan fácil el agua es accesible para las plantas. Esa es la importancia. Y entonces tenemos estas cinco propiedades. La densidad del suelo, la porosidad del suelo, la estructura del suelo, la textura del suelo y el movimiento del agua en el suelo. ¿Mm? La textura del suelo ya la vimos. Justamente es el diagrama ternario para ver qué porcentajes de arcilla, arena y limo y grava, si es que se hace la corrección, tiene un suelo. Pero nos faltan las otras, ¿sí? Entonces vamos a empezar por la densidad. Entonces, la densidad del suelo es algo curiosa, porque hay dos tipos de densidad en los suelos. La densidad aparente y la densidad real. Entonces, bueno,
La densidad aparente, o mejor dicho, la densidad. ¿Cuál era la fórmula de densidad? Pues una masa que ocupa un volumen, ¿sí? Esa es la fórmula matemática, ¿sí? Masa sobre volumen. Pero aquí en los suelos hay un caso curioso. Le voy a poner aquí. Aquí estamos, ¿no? Entonces, densidad de suelos. Entonces, nosotros sabemos que matemáticamente, la densidad no es más que la masa sobre el volumen, ¿sí? ¿Cuánta masa o cuánto volumen, mejor dicho, ocupa cierta cantidad de masa? Matemáticamente. Pero en los suelos hay dos densidades. La densidad aparente, que lo voy a escribir como P, y la densidad real, que voy a escribir solo con R. ¿Cuál es la fórmula de la densidad aparente? ¿Sí? Es la masa de suelo dividido para el volumen, pero sin compactar. Y la densidad real es la masa del suelo, pero dividido para el volumen compactado. Ahora, ¿qué quiere decir esto de compactar y sin compactar? Supongo que usted tiene un suelo, ¿sí? Entonces, ya sabemos que el suelo va desde la superficie hasta la roca madre. Todo esto es del suelo. Y entonces usted quiere calcular la densidad de este suelo y entonces usted tiene que tomar una muestra. Entonces coge una muestra del suelo, excava, coge un pedazo de suelo y eso ve cuánto volumen ocupa. Entonces le ponen una caja de un volumen determinado y pone la cantidad de suelo. Llena esta caja con suelo. Luego pesa el suelo, ¿sí? Y obviamente, si conoce el volumen de la caja y luego conoce la masa, puede sacar la densidad, porque sería la masa del suelo para el volumen. Pero aquí hay un problema, porque el suelo, habíamos dicho que está conformado por las partículas, ¿no? Entonces, si usted amplía el suelo, va a ver que hay partículas de arena. Le voy a pintar así, que son las partículas grandes. Le voy a escribir con otro, con este. Va a haber partículas de limo. Pongámosle este verde. Partículas de arcilla. Eso asumiendo que no hay grava, ¿no? ¿No? Pero claro, fíjese que a pesar de que aquí están ocupando espacio, están ocupando volumen, porque son partículas sólidas, siempre van a haber espacios entre partículas, ¿sí? Porque no se van a unir perfectamente. Entonces hay espacios que se conocen como espacios huecos, en los que no hay ni arcilla, ni limo, ni arena. A estos espacios huecos se denominan poros, espacios huecos. ¿Sí? Y estos espacios huecos son importantes porque aquí se mete el agua y el aire. Obviamente, los únicos espacios en donde podría caber agua y aire son en los poros o en los espacios huecos de entre partículas, ya sea de arena, de limo o de arcilla. Y ahí viene la razón y el motivo de por qué
hay dos tipos de densidades. Y eso es referido al volumen. Fíjese que como aquí hay espacios huecos, esto más o menos sería como un suelo que está hinchado por los poros. Es como cuando usted hace un pastel. Todos creo que hemos de haber hecho un pastel, ¿no? En algún momento. El pastel, cuando usted lo está haciendo, está mezclando la leche, la harina, el agua, los huevos, etcétera. Usted hace la mezcla y le queda el líquido, el pastel. Pues eso es cuando usted le pone en el recipiente en el que va a poner en el horno, pues ocupa un volumen pequeño, ¿no? Lo voy a hacer aquí, ¿no? Ah, ya me equivoqué. Y entonces, pues usted tiene donde va a hornear el pastel, usted prepara la mezcla, mete la mezcla y la mezcla se va a ir al fondo, porque es líquida. Chu, 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 y va a ocupar un volumen pequeño. Pero cuando le mete al horno, como parte de la mezcla, usted le pone siempre polvo de hornear, ¿no? Y el polvo de hornear hace que esto fermente y comience a hincharse. Y al final, usted va a tener que esto ha crecido bastante. Pero esto, cuando usted parte el pastel, le ve que está lleno de poros. Y obviamente ocupa un espacio, un volumen más grande. Lo mismo pasa en el suelo. Debido a la gran cantidad de poros que tenga, el suelo es como que está hinchado, es decir, ocupa un volumen más grande del que debería ocupar. Entonces, mientras más poros tenga, mientras más poros haya, más volumen como que ocupa. Pero eso es un volumen aparente, porque no es un volumen real, ¿sí? Es un volumen debido a los poros. Entonces, a ese se le considera un volumen sin compactación. Y efectivamente, por eso se le llama a esta densidad aparente, porque aparentemente usted puede ver que ese suelo no es compacto, o sea, no tiene poros, pero si usted lo viese a microscopio, va a haber una enorme cantidad de poros. Ahora, si usted elimina los poros, ¿sí? Va a ver que en la misma masa de suelo va a ocupar un volumen más pequeño, obviamente, porque si usted compacta este suelo, o sea, quita el aire, quita el agua y elimina los poros, va a hacer que estas partículas se unan, ¿sí? Y como se unen, va a disminuir el volumen. Entonces, sería que usted va a coger esta caja con este volumen, usted mete la tierra, la misma cantidad de tierra, pero le aplasta, ¿sí? Le aplasta, chun, 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 entonces la tierra se va a acumular abajo. Entonces la misma cantidad de masa que antes ocupaba toda la caja, ahora va a ocupar solo una parte de la caja, un volumen diferente, más pequeño, menor, mejor dicho. Y a ese volumen, el cálculo de densidad, porque sigue siendo densidad, masa sobre volumen, pero a ese volumen, a esa densidad se le llama densidad real, porque efectivamente es el volumen real que debería ocupar el suelo si eliminamos los poros de los que está constituido. Entonces, la densidad real es la misma. Esta masa y esta masa son las mismas, ¿no? Lo único que usted va a hacer es quitar los poros que estén presentes en ese suelo. Entonces, a ese volumen se le llama volumen compactado. Y por ende, usted tiene dos tipos de densidad. Ahora, usted dirá, y pone, ¿por qué compacto? O sea, ¿no me sirve solamente saber la densidad aparente? No, porque otra de las propiedades que le indica físicas es la porosidad. Entonces, para saber cuántos poros hay en un suelo, nosotros necesitamos hacer esta comparación entre la densidad aparente, que sería con los poros, versus la densidad real, que sería sin los poros. Entonces, de esa comparación, nosotros podemos sacar un dato que nos indique qué tan poroso es el suelo. Por eso la importancia de calcular las dos densidades, para saber la porosidad del suelo. ¿Sí? Entonces le vuelvo a repetir.
¿Por qué es importante saber las dos densidades del suelo, la aparente y la real? Porque la densidad aparente, como toma en cuenta los poros que existen en el suelo, y la densidad real, como elimina los poros, si yo comparo las dos densidades, me va a dar un dato que me indica el nivel de porosidad de ese suelo en especial. ¿Sí? Es la única forma de calcular la porosidad del suelo, con esta comparación entre estas dos densidades. Porque si no, ¿cómo calculo cuántos poros hay? Pues no me voy a poder, no me voy a poner a contar cuántos huequitos hay en una bola de suelo, ¿no? No acabaría nunca. Entonces, ya para hacer el cálculo de porosidad, voy a usar indirectamente la densidad, pero no cualquier densidad, sino la densidad aparente y la densidad real, las dos al mismo tiempo, ¿no? Aquí estamos. Entonces, eso es lo que es la densidad aparente, ¿ya? Es la masa del suelo por el volumen sin compactar, como está aquí en esta fórmula. Aquí está la fórmula que yo le he puesto. Densidad aparente es la masa de suelo seco dividido para el volumen que ocupe, pero sin compactar. Usted solo pone el suelo y no le hace nada y ve cuánto volumen ocupa. Y la densidad real sería tomar esa misma cantidad de suelo, ponerla en la misma caja, pero aplastarla, compactarla. Entonces sería la densidad real, la masa del suelo seco, dividido para el volumen que ocupe, pero ya compactado. Y entonces, dependiendo de cuánto nos da, ¿sí? Podemos nosotros ver una clasificación, o mejor dicho, clasificarlos según los tipos de suelo que ya vimos, ¿no? Por ejemplo, dice, en esta tablita de aquí, dice, los tipos de horizonte más comunes, los tipos de tierra, los tipos de suelo, perdón, se refiere. Pueden haber horizontes que sean arenosos, o sea, que tengan más cantidad de arena, horizontes arcillosos, horizontes compactos, horizontes de suelos volcánicos, horizontes turbosos, u horizontes o suelos de valor medio, ¿sí? ¿Y eso cómo se ve? Comparando con el dato de densidad aparente. Ahora, aquí nos dice megagramos por metro cúbico a la -3, ¿no? Esto, ¿qué unidades son? Esto es megagramos por metro cúbico, unidad de volumen, pero esto es equivalente a toneladas por metro cúbico. Generalmente la densidad aparente y la densidad real, para suelos me refiero, se mide en toneladas por metro cúbico. ¿Sí? Porque se toma una gran cantidad de suelo para que la medida sea característica, representativa, mejor dicho. Entonces, como está aquí en el ejemplo, ¿no? Mire, aquí si usted se fija nos dice que aquí han tomado para el cálculo un peso, una masa de tierra de suelo de 2.5 toneladas. Y una vez que han hecho, han medido el volumen que ocupa, sin compactar, le ha dado de 2 metros cúbicos. Entonces, usted calcula la densidad aparente, que sería masa, o sea, 2.5 toneladas dividido para volumen, sin compactar, 2 metros cúbicos, le da de una densidad aparente de 1.25 toneladas por metro cúbico, que sería igual a 1.25 megagramos por metro cúbico, porque un megagramo es una tonelada, porque un megagramo sería 1.000.000 de gramos y una tonelada es 1.000.000 de gramos. ¿Ya? Entonces, fíjese que si yo intento clasificar qué tipo de suelo, qué tipo de horizonte tiene esta densidad aparente, 1.25 habría que comparar con estos datos, ¿no? Entonces, 1.25 mmm, sería un valor medio, un suelo con valor medio, ¿sí? Porque no entra en ninguno de estos. Aquí estaría el 1.25. E igual, si a este mismo suelo ahora le compacto el volumen, para las 2.5 toneladas, ahora ocupa un volumen de 1 metro cúbico. De lo que antes ocupaba 2 metros cúbicos, ahora ocupa 1 metro cúbico. Y si hago el cálculo de densidad real, sería 2.5 toneladas para 1 metro cúbico, igual a 2.5 toneladas por metro cúbico. ¿Sí? Es más denso, obviamente, porque le acaba de compactar, le acaba de quitar los poros que usted puede ver que están aquí. ¿No?
Entonces, eso es importante porque la densidad aparente y la densidad real nos van a dar un dato que es súper, súper importante, que es la porosidad, que es el que más interesa. Entonces, ¿qué es la porosidad? Que ya le expliqué. Es el espacio poroso del suelo, ¿sí? Que es el espacio que no está ocupado por ningún sólido, por partículas ni de arcilla, ni de limo, ni de arena, sino que está vacío. Y como está vacío, puede ser ocupado por líquidos o por gases, en este caso por agua o por aire. Ahora, lo importante de la porosidad es que los poros, dependiendo del tipo de partículas, pueden ser poros grandes o poros pequeños. Poros grandes que se conocen como macroporos o poros pequeños que se conocen como microporos. Y eso es importante porque dependiendo del tamaño de poro, ¿sí? El agua, los nutrientes y el aire y otros gases pueden circular fácilmente o retenerse. Los macroporos no retienen agua. Entonces, ¿qué tipos de partículas, qué tipos de suelo tendrán macroporos? Los arenosos, como ya vimos. Como las partículas de arena son demasiado grandes, los poros de entre ellas son muy grandes. Entonces, cuando el agua entra, como tiene gran espacio para circular, se va a ir al fondo. Y como se va a ir al fondo, no hay capacidad para que ahí se retenga ni agua y para que tampoco pues, se pueda retener ahí nutrientes. ¿Sí? ¿Quiénes van a ser capaces de retener agua y por ende nutrientes para las plantas? Los microporos. ¿Sí? Y los microsporos son característicos de los limos o de los suelos arcillosos. ¿Sí? Como son los poros más pequeños, el agua que entre, pues no va a tener tan fácil camino para seguir yendo para abajo. Entonces va a ir quedando en los intersticios de los poros y entonces la plantita, como tiene el agua ahí de reserva, puede hacer que su raíz crezca y llegue al agua y comience a succionar el agua y pueda crecer. En este caso no, en el de la arena, porque el agua se va a ir hasta el fondo, entonces la raíz no va a poder lograr llegar a esa reserva de agua. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calcular la porosidad? El porcentaje de porosidad con esta fórmula que está aquí. La porosidad se define como la resta entre 1 menos la división entre la densidad aparente dividido para la densidad real. Y si lo quiere en porcentaje, tendría que multiplicar esto por 100. Si no, le va a dar en fracción. Y si quiere porcentaje, le va a dar, debería multiplicar por 100. Y con eso usted puede calcular, ¿sí? Eh, qué tipo de porosidad va a quedar su suelo, ¿sí? Para porosidad entre el 30 y el 45% es un suelo ligero. ¿Sí? Para una porosidad de 45 a 55 tiene un suelo medio, de 50 a 65 un suelo pesado. Sí, ligero porque está cargado de arena, pesado porque debe estar cargado de arcilla. Y suelos turbosos, que son los que están cargados de materia orgánica, estarían entre 75 y 90. ¿No? Y entonces eso es importante porque, claro, los suelos tienen una mezcla de poros, porque tienen una mezcla de partículas, como usted puede ver en esta imagen, ¿no? En los suelos, estas partes blancas representan las partículas, ¿no? Por ejemplo, estas grandes deberían ser arena, como dice aquí, partículas de suelo. Estas medianas deberían ser limo y estas chiquititas deberían ser arcilla. Entonces deben estar en ciertos porcentajes dependiendo de la clasificación por textura. Pero eso va a hacer que hayan poros grandes. Obviamente, entre partículas grandes, el espacio que queda debe ser grande, un poro grande. Y entre partículas pequeñas, el espacio que quede debe ser un poro pequeño. Entonces, un buen suelo debe tener tantos poros grandes como poros pequeños, ¿sí? Porque los poros grandes permiten que el agua entre y salga con facilidad, no se acumule dentro del suelo. Y los poros pequeños permiten que cierta cantidad de agua permanezca en el interior del suelo, ¿sí?
Es decir, sería como que los poros grandes hacen que el agua que esté en exceso se vaya del suelo, para que el suelo no se sature y la planta no se ahogue. Pero como la planta sí necesita agua, la reserva de agua se queda en los poros pequeños. Por eso se necesitan los dos poros. No es que solo poros pequeños es bueno, no. Porque si solo son poros pequeños, va a haber demasiada cantidad de agua, entonces la raíz se va a podrir. Y si tiene demasiados poros grandes, el agua ni siquiera va a quedarse ahí en el suelo, se va a ir para adentro, ¿sí? A las capas freáticas, o sea, bien al interior. Y la raíz no va a poder llegar a esa agua. Entonces, justamente es lo que está aquí diagramado, ¿no? Estos poros grandes permiten que el agua pase. Y cuando el agua pasa, no se queda, entonces el agua circula. Pero cierta cantidad de agua se va quedando en los poros pequeños y ahí es donde la raíz de la planta, del árbol o de lo que sea, o del cultivo, pues va como que haciendo camino y dice, ah, aquí hay agüita y ya tengo agua para mis funciones biológicas. ¿Sí? Entonces, fíjese, aquí tenemos una imagen de un suelo de buena porosidad y un suelo de mala porosidad. Me vuelvo a repetir, buena porosidad no significa que haya solo poros grandes o solo pequeños. Debe haber una mezcla de ambos en una buena proporción. Mala porosidad es cuando hay o nada de poros, o poros muy grandes solamente, o poros muy pequeños solamente. Entonces, fíjese, en este suelo con buena porosidad, usted puede ver, ¿no? Aquí hay un poro grande, aquí hay otro poro grande, poro grande, poro grande, poro grande, poro grande, pero también hay poros chiquitos. Y fíjese, aquí hay un pedazo de raíz, ¿no? Que está justamente yéndose a buscar el agua que hay en los poros chiquitos. En este suelo que está compactado, que tiene muy pocos poros, fíjese, no hay poros. Aquí hay uno. Entonces, fíjese, aquí no hay buena porosidad. Entonces, difícil que aquí crezca algo. Y eso que este suelo está bueno, ¿no? Porque nota que es tierra negra, ¿no? Quiere decir que tiene gran cantidad de materia orgánica. Pero como no tiene porosidad adecuada, no está bueno para crecer. Esa es la razón y el motivo de por qué uno ara antes de sembrar. ¿Por qué deben ararse los suelos? Porque el arado lo que genera es porosidad. ¿Sí? Entonces va a permitir que la parte superior del suelo pues genere esta porosidad necesaria para que el aire y el agua entre a la parte más interna de los suelos. Y la planta pues luego va a usar eso para su crecimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo, inventémonos un ejemplo, ¿ya? Entonces, de porosidad de suelo. Si se tiene un suelo, me invento, del que se toma una muestra de 3 toneladas, pongamos, ¿no? Y el volumen sin compactar que ocupa es de 2 metros cúbicos. Y el compactado es 1,2 metros cúbicos. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la porosidad del suelo? ¿No? Entonces, vamos a esta fórmula, ¿no? Porcentaje en porosidad sería, porcentaje de porosidad, perdón, sería 1 menos densidad aparente para densidad real. Y si quiero en porcentaje, habría que multiplicar por 100.
Pero para esto voy a necesitar calcular primero la densidad aparente y la densidad real, que sería la masa de suelo para el volumen sin compactar, que le voy a escribir solo como SC, para no escribir toda la palabra, sería volumen sin compactar. Y aquí sería masa de suelo para el volumen compactado. Entonces sería masa de suelo, 3 toneladas. Volumen sin compactar, 2 metros cúbicos. Tendríamos el dato. Y aquí sería masa de suelo, las mismas 3 toneladas, pero ahora compactado el suelo, 1.2 metros cúbicos. Entonces hago el cálculo, 3 dividido para 2, aquí me sale 1.5 toneladas por metro cúbico. Y la densidad real me sale 2.5. ¿No? Y calculo la porosidad. Entonces sería porosidad porcentaje sería igual a 1 menos densidad aparente, 1.5 toneladas metro cúbico. Dividido para densidad real, 2.5 toneladas metros cúbicos. Por 100, eso me va a dar igual a 1 dividido para 1 menos 1.5 dividido para 2.5 por 100, 40% de porosidad. Y entonces me voy a mis escritos, ¿sí? A mis datos, para ver qué tipos de suelo ha sido ese. Entonces, con la densidad aparente, con el dato que nos dio, ¿sí? Que era de, bueno, la memoria, 1.5 toneladas por metro cúbico. Entonces, 1.5, 1.5, 1.5 sería un horizonte arenoso. Quiere decir que está cargado de arena ese suelo. ¿Sí? Y si nos fijamos en la porosidad, nos dio el 40%. Quiere decir que sería justamente un suelo ligero. Entonces todo cuadra, ¿no? Porque habíamos dicho que los suelos ligeros son aquellos que están cargados de arena. Porque como son partículas grandes, justo está aquí dibujado, si un suelo arenoso tiene partículas grandes, los poros son grandes, entonces, claro, si usted compacta, como los poros son grandes, ocupan mucho volumen y al rato que usted le compacta, pues la densidad real crece. Y obviamente, como es un suelo arenoso, como son poros tan grandes, no van a poder retener muy fácilmente el agua, ¿sí? Entonces caería dentro de esta categoría de suelos ligeros, ¿sí? Poros muy grandes, quiere decir que no tiene buena retención de agua. Los suelos óptimos serían los que tienen porosidad entre medio y pesado, ¿sí? Pero no llegando al límite más alto del pesado. ¿Sí? Sería entre 45 a 60 más o menos en porosidad. Ese sería un buen suelo, que le va a permitir que el agua y el aire entre, pero que no se sature dentro del suelo. ¿Ya? Entonces, esa sería nuestra conclusión según nuestros datos. ¿Sí? Por lo tanto, el suelo, este suelo, solo con el cálculo de estas densidades y con la porosidad, ya podemos decir que es un suelo arenoso, ¿sí? Ligero. ¿Sí? Entonces, no retiene agua, que es lo que habíamos analizado. ¿Alguna duda? Entonces, fíjese que ya hemos visto dos
dos propiedades que están relacionadas entre sí, ¿no? Densidad, pero la densidad a su vez genera el cálculo de porosidad, o nos dan datos de porosidad, que ya sabemos que es la porosidad. Ahora, la estructura, ¿sí? Y la textura también están relacionados, ¿sí? Y la estructura también tiene que ver con el color de los suelos. Entonces, la textura no la vamos a ver mucho porque es justamente lo que vimos de la clasificación por texturas, ¿no? Entonces, justo aquí está, mire, el diagrama ternario entre arcilla, que en inglés es clay, limo, que en inglés es lead, y arena, que en inglés es sand, ¿no? Entonces, fíjese que es justamente lo que hemos estado haciendo, ¿no? Dependiendo de las concentraciones, de las composiciones de cada uno, pues cae dentro de alguna zona que nos indica la clasificación por texturas. Entonces, esto ya lo vimos. Y eso está relacionado con la estructura, ¿no? Porque quiere decir de cómo está conformado el suelo. La estructura y textura nos indica de cómo está conformado, con qué tamaño de partícula, etcétera. Entonces eso ya pues lo manejamos perfectamente. Y el color, que también es una propiedad física, ya depende de los componentes y el contenido de humedad, la materia orgánica presente, el grado de oxidación de los minerales, de los suelos. Y eso tiene que ver con la razón de por qué se generó la clasificación de órdenes de los suelos, ¿sí? Porque si usted se fija, y aquí nos presenta en esta imagen, aquí están los 12 órdenes de suelo. Y fíjese que cada orden de suelo, cada tipo de suelo, tiene un color como que característico, ¿no? Por ejemplo, los histosoles, que es este, tiene un color bien negro. O los oxisoles, tiene un color bien rojo, quiere decir que tiene una alta carga de oxidación mineral. Y así todos los demás. Entonces, se ha hecho una clasificación más general, que es esta tabla que está aquí, que nos da un indicativo que, dependiendo del color que más o menos tenga el suelo, nosotros podemos asignarle alguna característica del por qué ese color. Por ejemplo, si hay mucho color negro en un suelo, nos indica riqueza de materia orgánica, obviamente, por el humus, ¿sí? Rojos, porque tiene una buena aireación. ¿Y por qué tiene una buena aireación? Porque la única manera de que se vuelva rojo es que el hierro se esté oxidando y para que se oxide el hierro necesita al hierro llegar a oxígeno. Entonces, obviamente, debe tener buena aireación para que el oxígeno del aire esté entrando y topándose al hierro del suelo. ¿Sí? Amarillo, suelos con óxidos de hierro hidratados porque tiene presencia de humedad o mal drenaje. Se satura muy fácilmente de agua. Gris, presencia de hierro, pero no completamente oxidado, quiere decir que no tiene buena aireación. Gris moteado, frecuentemente en suelos planos, hondonadas, permanecen mucho tiempo encharcados, mal drenaje. Entonces, y la mezcla de estos tres colores darán propiedades mezcladas de estos tres tipos, que es justamente lo que tienen estos 12 órdenes de suelo, ¿no? ¿Ya? Entonces, hasta ahí lleguemos con esta presentación de hoy, ¿ya? Hemos visto bastante. Entonces, bueno, ya les expliqué esta tarea. Obviamente, este H5P es de este CF, pero me parece que eso está para el otro domingo. Déjenme confirmar. Sí, para el 11. Para el 11 de agosto. ¿Sí? Es el otro domingo. Sabiendo que me parece que el viernes es feriado, no creo, ¿no es cierto? Por el 10 de agosto. Entonces, tiene suficiente tiempo. Entonces, vamos a la asistencia, que van a ser las 9. No hay que pasarnos. Entonces, Hugo, tal vez, Gente, Inge, buenas noches. como está en Nidia, Presente, Inge.
Adriana, Dije, Adriana sí estaba conectada, a lo mejor se le fue el internet porque andaba con el internet mal. ya. Y Johnny, Presente. ¿cómo está? Evelyn, eh, Alejandra, aquí está. Ya le puse a Alejandra. Ah, listo, chicos. Entonces, eso sería por esta semana, ¿ya? Recuerden, hasta el domingo tienen que hacer el cuestionario del PEA, la tarea del humus y el H5P del CF1, ¿ya? Háganlo, por favor, no se descuiden para que luego no tengan problemas. Entonces, eso es, chicos. Entonces, buen fin de semana y nos vemos el día lunes. Listo, chicos. Chau. Estoy hasta el lunes. Chau.